Muy buenos días, queridos televidentes. Damos gracias a Dios por un día más y por permitirnos emitir un nuevo programa de Tiempo de Gracia. Como siempre me acompaña mi esposo, el pastor Leonel Cruz, de la Iglesia Bautista Reformada Riquezas de Su Gracia. Bienvenido, Leonel, y cuéntanos cómo te encuentras. Hola Carolina y estimados televidentes, muy buenos días. Nos encontramos muy bien por la misericordia del Señor al ver que Él nos concede un día más en esta tierra, y pues damos muchas gracias también al Señor por eso y por esta maravillosa oportunidad, como tú lo decías inicialmente, de poder emitir un nuevo programa. Bueno, me alegra mucho, Leonel. En el programa anterior estuvimos hablando acerca de la doctrina de Dios. Iniciamos el tema preguntando ¿qué es Dios? Y tú nos decías que Dios no se puede definir sino describir por medio de sus atributos, que son sus perfecciones divinas. Pero también finalizamos el programa diciendo o dejando un interrogante que muchas personas se hacen, incluso yo me lo llegué a hacer, que es ¿quién creó a Dios? ¿O de dónde viene Dios? Cuéntanos, Leonel, sobre esto, ¿de dónde viene Dios? ¿Quién lo creó? Bueno, generalmente cuando nosotros hablamos acerca de Dios, surgen preguntas como estas, que obedecen a la estructura de nuestro pensamiento. Nuestro cerebro quiere partir de nosotros hacia Dios. Me explico. Nosotros somos seres creados, pertenecemos a la raza humana, una raza humana que fue creada. Eso quiere decir que antes del acto de la creación nosotros no existíamos. Y bueno, ahora nuestro raciocinio quiere encajar a Dios desde esa perspectiva. Por eso nuestro pensamiento demanda la razón. Bueno, si alguien existe, ¿quién lo creó? Y nosotros podemos recordar un pasaje en Oseas capítulo 11, el versículo 9 dice: porque yo soy Dios y no hombre. Mira el punto que Dios establece allí al decir que Él no es un hombre, o sea, no pertenece a la clase humana, sino que Él es Dios. De hecho, en un pasaje como Números capítulo 23, el versículo 19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Lo que Dios está diciendo acá es que Él no es un hombre del cual nosotros podamos indagar acerca de dónde viene, quién lo creó. Al hablar de Dios estamos hablando de un ser que es eterno. Y Dios, al decir que Dios es eterno, quiere decir que Dios no tiene un comienzo. No hubo un tiempo en que Dios no existiera y luego fue. Dios siempre Él ha existido, porque Él es un ser eterno. Bueno, ¿cómo puede ser esto posible, Leonel? O sea, estamos diciendo que si Dios no tiene una procedencia, es decir, que podamos decir Dios viene de aquí, Dios viene de allá, no es creado porque es eterno. ¿De alguna manera la Biblia no nos da algún indicio que deje claro si Dios tuvo un origen? Bueno, si Dios es eterno, eso quiere decir que Dios no tiene un comienzo y por lo tanto no tiene un final. Él no salió de nadie, Él no procede de nadie. A Dios nadie lo creó. ¿Por qué? Porque Él siempre ha existido. Al hablar de la eternidad de Dios, estamos diciendo que Él siempre ha existido. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un pasaje de la Biblia como Éxodo capítulo 3, el versículo 14, dice, hablando acerca de Moisés, le pregunta como ¿cuál es tu nombre? Dime acaso tu nombre. Y él dice, yo soy el que soy. Lo habíamos dicho en el programa anterior. Y en esta expresión se encierra grandes verdades. Lo que está diciendo es, yo soy
el que siempre ha sido. O sea, en esa expresión, yo soy el que soy, está diciendo, yo soy el que siempre ha sido. Nosotros no podemos decir eso de nosotros, porque nosotros no siempre hemos sido lo que somos. Es más, con el paso del tiempo, vemos que los años comienzan a afectarnos, a generar cambios en nosotros. Dios nunca cambia, Dios nunca evoluciona. Él no necesita ser actualizado como algún dispositivo, como algún aparato electrónico que tiene fecha de caducidad. Eso quiere decir que Dios no sabe ahora más de lo que anteriormente sabía. Dios siempre ha tenido el mismo conocimiento. Dios no es creado, Dios no tiene un origen, porque Dios siempre ha existido. Entonces, por eso no podemos hablar de un origen en este sentido como la Escritura nos lo presenta. Bueno, la verdad estas palabras suenan bastante profundas, pero pueden haber personas o quizá alguien que diga, hay un vacío en la palabra de Dios o tal vez debiera profundizar un poco más, ¿no? Sin embargo, recordamos que lo que está en la palabra de Dios es lo que Él quiso revelar de sí mismo. Lionel, cuando la Biblia habla acerca de la creación, digamos, de todas las cosas, Dios, ¿cómo se presenta para afirmar lo que tú estás diciendo si Él es el Eterno? Fíjate que cuando nosotros vamos a la Biblia, en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De hecho, se debiera traducir, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Mira cómo allí está hablando acerca del origen de todo lo creado, pero coloca a Dios antes de todas las cosas. Lo que quiere decir es que Dios existía antes de su creación. Y esto nos da una idea de lo que hemos venido diciendo, que Dios es eterno, que hay una diferencia entre la creación y Dios. La nada no produce nada. Sí. Se requiere que alguien la cree. Y al decir esto, pues estamos nosotros viendo que Dios es la causa incausada. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que Dios causó todas las cosas, pero a Dios no lo causó nadie. Nadie causó a Dios. Y al hacer esa diferencia entre las cosas creadas y Dios, a nosotros nos da un mensaje la Biblia, y es que para que algo exista se requiere de un ser que sea eterno, que exista antes de todas las cosas, y ese alguien es Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice. El pasaje que citábamos anteriormente de Éxodo capítulo 3 del versículo 14, donde Moisés le dice a Dios, cuando Dios lo envía a liberar al pueblo de Israel, y él le dice, por lo menos dime tu nombre por si me preguntan quién me ha enviado. Y Dios le dice, diles que yo soy, me ha enviado. Es decir, el que siempre ha vivido, te ha enviado. Eso es lo que dice la Escritura. Por ejemplo, es muy claro, totalmente claro. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 3, dice lo siguiente. Vamos a ir allí a este pasaje. El Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. En el principio, mira, ya existía el verbo. Y hablando acerca aquí de la segunda persona de la Trinidad, es decir, del Señor Jesucristo, que es Dios. Y en el principio, no es en el principio de todas las cosas. Como algunas falsas religiones dicen que Él es el primer ser creado. No, aquí no está hablando acerca de esto. Está hablando es de la eternidad. Antes que todas las cosas existieran, dice, ya existía el verbo, la palabra,
que en el contexto podemos ver que es la segunda persona de la Trinidad, es decir, el Señor Jesucristo. Dice, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Al decir que el Verbo estaba con Dios, aquí se está refiriendo a Dios el Padre y al Hijo. Lo que quiere decir es que cara a cara o frente a frente, tanto el Hijo como el Padre estaban en la eternidad. Y mira lo que dice, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. Mira, dice, en Él estaba la vida, y por lo tanto Dios pudo impartir vida en la creación, porque otra vez Él es un ser eterno. Cuando tú dices que alguien creó a Dios, tú tienes que decir, bueno, entonces, ¿quién creó a ese alguien que creó a Dios? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que hay puntos regresivos, puntos retrospectivos, donde tú tienes que buscar punto por punto y regresarse en el tiempo, pero debe existir un punto donde ya no tenga regresión para poder conocer el origen de todas las cosas. Bueno, el origen donde no tiene regresión es Dios. Por eso decimos que Dios es la causa de todas las cosas, pero a la vez Él es incausado. Bueno, los teólogos, permítame decir algo más, los teólogos han utilizado la siguiente frase: todo lo que hay en Dios es Dios. Y no hay nada fuera de Dios sino Dios. O sea, lo que existe en el ser de Dios es Dios mismo. Bueno, Leonel, te iba a preguntar, bueno, o más bien reafirmando un poco lo que estás diciendo, hemos entendido que Dios es eterno, por lo tanto Él no tiene un comienzo, un origen, nadie lo creó, pero pueden quedar cosas sin resolver, y es preguntarnos qué sostiene o de quién depende la existencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué excelente pregunta! Esta es una pregunta muy, muy importante. Y como hemos venido citando este pasaje de Éxodo capítulo 3, versículo 14, que es un texto fundamental cuando nosotros hablamos acerca de la naturaleza o el ser de Dios. Yo soy el que soy, esa expresión que hemos estado citando bastante el día de hoy. Cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, nos estamos refiriendo a las perfecciones del ser de Dios. Dios es absolutamente perfecto en su esencia. Eso quiere decir que Dios es un ser simple. Y al decir que Dios es un ser simple, no estamos diciendo, ¿verdad?, que Dios es un ser rústico, un ser ordinario. Esto nos lleva a la simplicidad de Dios. Y nosotros debemos recordar lo que nos dice Juan capítulo 4, versículo 24, que son palabras del Señor Jesucristo. Dice que Dios es espíritu. Es decir, que Él es espíritu purísimo. Y hay que recordar que en el programa anterior dijimos que Dios es acto puro y nada más que puro. O sea, Dios no está contaminado, Dios está alejado del pecado, porque Él es intrínsecamente santo, que es una característica, es un atributo de su ser. Y también decíamos que Dios es sin igual. Eso quiere decir que no hay ningún otro ser como Dios, por lo cual hace que Dios sea Dios. Volviendo un poquito a la simplicidad de Dios, la simplicidad de Dios nos enseña que Dios no tiene cuerpo. Si Dios no tiene espíritu, si Dios es espíritu, quiere decir que no tiene cuerpo. Es un ser invisible, pero también no tiene partes. Él no está dividido. No es como cuando tú tienes, ¿verdad?, algún aparato y dice, oye, se le dañó una parte. Necesito ir a conseguir un repuesto para que funcione.
No, en Dios no pasa eso. Porque cuando hablamos acerca de Dios estamos hablando de una sola esencia, donde podemos ver sus atributos que hacen parte de su esencia, y por eso nosotros decimos Dios es espíritu, Dios es omnipotente, que significa que Dios es todopoderoso. Decimos que Dios es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo. Por ejemplo, déjenme poner un ejemplo en este momento. Imagínate, no sé cuántos seres humanos existen en la tierra, pero Dios sabe exactamente lo que cada uno de esas personas está pensando. A la vez Él lo sabe, porque Él es omnisciente, Él está en todo lugar. No está más aquí en este lugar que está en la China, o en los Estados Unidos, o en Marte. No, Dios está, dicen los teólogos, todo Dios está en todo lugar. Entonces, al hablar de esto, está describiendo la naturaleza de lo que Dios es. Esto indica que Dios no necesita de otra parte para existir. ¿Por qué razón? Porque Él es autoexistente. Y aquí nos lleva a recordar otro atributo de Dios. La semana pasada decíamos que no podemos definir a Dios, pero sí podemos describirlo a través de sus atributos. Y aquí entramos a hablar acerca de la aceidad de Dios. ¿Y qué significa la aceidad de Dios? Esto puede ser un término técnico, pero sencillamente viene de la palabra latina ace, que significa de sí mismo. Así que Dios no necesita de alguien que le esté sosteniendo, ¿verdad?, su existencia, porque Dios existe de sí mismo. En Él está la vida, porque esa es su naturaleza. La vida está inherentemente en el ser de Dios. Dios es vida. Y por eso Él tiene la prerrogativa de impartir vida a otros seres que Él ha creado para que puedan existir. Mira un pasaje allí, aquí en el Evangelio de Juan, donde estamos. Juan, en el capítulo 5, el versículo 26, nos dice lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en Él mismo, la aceidad de Dios, lo que estamos diciendo, el Padre existe de sí mismo. Dice, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, que son una sola esencia divina, tres personas en una sola esencia divina, tienen vida en sí mismos. Y Dios siempre ha existido de esa manera. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Porque Dios no tiene un comienzo, sí, y no tiene, por lo tanto, un final. Leonel, quisiera preguntarte, tal vez fue algo de lo que tú estabas diciendo, de que Dios no tiene partes, que Dios es espíritu, pero puede quedarle el interrogante a las personas, ¿cómo tomar estos pasajes que muchas veces dicen Dios se descendió, Dios inclina tu oído, o que hace referencia como si Dios tuviera estas partes? ¿Qué le podemos explicar a los televidentes cuando hay ciertos pasajes bíblicos que nos da a entender? Uno diría, Dios tiene partes, pero nos acabas de decir que la simplicidad de Dios, que Él no tiene partes. ¿Cómo se interpreta esto en la Biblia? Uy, excelente pregunta. Algo ahí, algo corto para que puedan ellos entender, porque pues a uno le surge, ¿no? Uno, el que pueda estar inicialmente leyendo la palabra de Dios y diga, pero acabo de escuchar que Él me dice que no tiene partes, acá me está diciendo que Él inclina tu oído, desciendo, muchas veces da, digamos que tu mano. Entonces, ¿cómo podemos La mano del Señor no se ha cortado para salvar. Los salmistas varias veces dicen, Señor, inclina tu oído. Sí. Y nosotros, de hecho, oramos así, sabiendo que Dios es espíritu y que no tiene partes, porque está la maravillosa doctrina del atributo de la simplicidad de Dios. Qué interesante. Bueno, lo que debemos decir es que la Biblia es un libro escrito. Y lo hemos dicho en otras oportunidades, donde nosotros encontramos figuras literarias, encontramos verbos, adverbios, sustantivos, etcétera, etcétera. Pero cuando encontramos estas expresiones, por ejemplo, el oído de Dios, la mano de Dios, los pies de Dios, debemos recordar algo, y es que allí se encuentra una figura que se conoce
como una figura antropomórfica. Y otra vez, una palabra técnica, pero yo la voy a explicar. Antropo viene del griego que significa hombre. Morfe significa forma. Lo que se está haciendo allí es describiendo a Dios con formas humanas. No es que Dios tenga esas partes, sino que se describe a Dios con formas humanas. O por ejemplo, cuando se habla de le dolió al Señor, le pesó, se arrepintió, allí encontramos también antropopatismos, es decir, describir a Dios con pasiones humanas para que nosotros podamos entender. Eso te iba a decir. Aunque está hablando acerca de una verdad, sin embargo, estas palabras no alteran la naturaleza de Dios. Bueno, Leonel, gracias por explicarnos eso, sí, porque pueden quedar como esas dudas ahí que la gente muchas veces pues puede decir, pues yo no entiendo que me digan que no tiene partes, pero es bueno aclararlo. Y es interesante también todo esto que nos has compartido en el día de hoy. Es algo que podemos darnos cuenta que en la palabra de Dios hay respuesta, ¿sí? Que es lo que Dios mismo también ha querido revelar. Y bueno, pues teniendo claro que es hasta donde el Señor quiso también pues dar a conocer sobre quién era Él, ¿no? Recuerden, televidentes, que Dios es un ser único, que Dios no es un ser creado, que no tiene origen, es decir, entonces tampoco tiene un principio, no tiene un fin, porque pues Él es eterno, como hemos estado diciendo, ¿no? Dios existe de sí mismo, por lo tanto encontramos respuesta que en su propia existencia, ¿no? Que es autoexistente. Por último, Leonel, ¿qué podemos, digamos, decir o cómo podemos llegar a conocer al único Dios vivo y verdadero, siendo nosotros seres finitos y pecadores? Bueno, otra vez, esta es otra pregunta sumamente importante y gracias por formularla, de verdad, porque la única manera en que las personas pueden conocer al verdadero Dios, y uno queda de verdad asombrado al ver que Dios es eterno, al ver que Dios existe de sí mismo, su aceidad, su simplicidad, que no es como nosotros, que nosotros estamos compuestos, Dios no está compuesto, que Él lo trasciende todo. Uno de verdad, o sea, al verlo en la Escritura uno dice, ¿y cómo este Dios se dio a conocer? ¿Cómo se reveló a nosotros? Pero la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es por medio de su Hijo, es por medio del Señor Jesucristo. Mira lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 18, dice, nadie ha visto jamás a Dios. O sea que aquel que dice que ha visto a Dios es un mentiroso. Así es. Dice el unigénito Dios, y esta palabra es sumamente importante. Como hemos dicho, el Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné, es decir, en el griego común de la época, no en el griego clásico. Y esta palabra unigénito viene de la palabra griega monogénesis, que quiere decir de la misma clase, de la misma naturaleza. O sea, el Hijo es de la misma naturaleza del Padre. Por eso dice que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es decir, Él es aquel que ha extraído de Dios lo que Dios es, en un sentido figurado, y lo da a conocer. Nadie puede conocer al verdadero Dios si no es por medio de Jesucristo. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la única manera en que tú puedes conocer a Dios es por medio del Señor Jesucristo. De hecho, y si de pronto a lo largo de este programa tú has dicho, bueno, anteriormente yo pensaba que Dios no existía, bueno, has pecado delante de Dios. Pero te tengo una buena noticia. Tú puedes pedirle perdón a Dios por medio de Jesucristo.
puedes ir y confesarle tus pecados, arrepentirte de ellos, dejar la vida que anteriormente estabas llevando. Luego buscar una iglesia bíblica donde te enseñen todas estas verdades gloriosas de las Escrituras, donde te puedan discipular acerca de la naturaleza de Dios, de los atributos de Dios, de los nombres de Dios, para que tú puedas conocer al verdadero Dios por medio de Jesucristo y puedas crecer espiritualmente. Bueno, Leonel, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta nueva entrega en nuestro programa Tiempo de Gracia. A los televidentes también muchas gracias por estar ahí conectados y ser partícipes de nuestro programa. Esperamos podernos ver en un próximo episodio y bueno, que tengan, Dios los bendiga grandemente en esta semana.